Hola a todas, ¿cómo están? El día de hoy quería leer y hablar sobre Ricardo Piglia, el escritor argentino. Como ustedes sabrán, Ricardo Piglia fue uno de los escritores que mejor crítica ha recibido en los últimos años. Eh, Escribió libros que ya se instalaron en el canon de literatura contemporánea, como Plata Quemada, Respiración Artificial, otras novelas, obviamente sus cuentos. Y en esta ocasión quería hablarles de los diarios de Ricardo Piglia que voy a leer de esta edición de Compendium de Anagrama. Y quería leerles este artículo que Piglia también publica aquí en sus diarios, pero como lo anuncia en las líneas que preceden la entrada al diario que corresponde al artículo, esto es un escrito que publicó Ricardo Piglia según lo que se da a entender con lo que él escribe en las páginas anteriores. Bueno, Ricardo Piglia tituló este conjunto de diarios los diarios de Emilio Renzi. Esto fue motivo de debate por, la implicación teórica que tenía nombrar de forma diferente al personaje que eh, protagonizaba las acciones que se comentan, se escriben en estos diarios. Pero mientras uno se va entrando en los diarios, inclusive desde ese prólogo, desde esas primeras entradas, podemos ver que esto es una elección que sigue la poética y lo que considera Ricardo Piglia como elementos esenciales de su literatura. Y Ricardo Piglia, su nombre completo es Ricardo Emilio Piglia Renzi. Entonces toma su segundo nombre y su segundo apellido. Este texto que tengo en manos se imprimió, es decir, se publicó por Anagrama en Compendium en octubre de 2025, pero los diarios fueron publicados cuando Ricardo Piglia aún seguía vivo. La primera edición de los diarios de Emilio Renzi, la primera parte que se titula Años de Formación, fue publicado en Narrativas Hispánicas en septiembre de 2015. La primera edición de Los Años Felices, que es el segundo tomo o la segunda parte de los diarios de Piglia, se publica en la misma serie de Narrativas Hispánicas en septiembre de 2016. Y la última parte, que se titula Un día en la vida, se publica también en esta misma serie de Narrativas Hispánicas en septiembre de 2017. Piglia fallece en 2017 por esclerosis lateral amiotrófica, si no estoy mal, por ELA. Y nos deja estos diarios que cargan desde eh, hermenéutica, crítica, biografía, autobiografía, filosofía y otras expresiones literarias que nos sirven tanto para tener una nueva lectura de la obra de Piglia y como maneras de guiarnos por ese laberinto del pensamiento de Piglia y sus meandros teórico-filosóficos que nos expresa en estos diarios. Entonces quería leer el artículo titulado Los diarios de Pavese, que fue un artículo publicado ya. Y pues Cesare Pavese fue un escritor que
aparte de haber publicado novelas muy importantes, poemas muy importantes, se considera que su obra central o la obra que ha envejecido de mejor forma, con mejor recepción, son sus diarios, que están publicados por Seix Barral, perdón, y que se titulan El oficio de vivir. Este artículo se titula Los diarios de Pavese y eso se lo dedica a un análisis de estos diarios. Para la gloria, se ha dicho, no es indispensable que un escritor se muestre sentimental, pero es indispensable que su obra o alguna circunstancia biográfica estimulen el patetismo. Este epigrama sirve sin duda para explicar la presencia de Cesare Pavese en la literatura contemporánea. Ninguno de sus libros ha favorecido más su ambigua gloria que los acontecimientos de aquel 25 de agosto de 1950, en que un hombre de rostro distante y de lentes alquila una pieza anónima en un anónimo hotel de Turín, el Albergo Roma, en la Piazza Carlo Felice. Pide un cuarto con teléfono, narra su biógrafo Davide Lajolo en Il Vizio Assurdo, que creo que se pronuncia Il Vizio Assurdo, perdón por la mala pronunciación, y lo instalan en el tercer piso. Pavese se encierra en su cuarto. Durante el día hace varias llamadas telefónicas. Habla con 3, 4 mujeres. Las invita a salir, a cenar. Todas se niegan. Por último, llama a una muchacha que ha conocido unos días antes, una bailarina de cabaret. De este diálogo de un escritor de 42 años, recién consagrado con la máxima distinción de la literatura italiana, el premio Strega, y una mujer que se gana la vida divirtiendo a los hombres, se sabe poco. Es el último diálogo que Pavese mantiene en su vida, y la telefonista del hotel recuerda al final. No quiero salir con vos, porque sos un viejo y me aburrís, dice la bailarina. Pavese desconecta el teléfono. No baja a cenar. Al día siguiente, el domingo 27 de agosto, al anochecer, un camarero preocupado por ese cliente que no se ha dejado ver en todo el día, llama a la puerta. Como nadie responde, decide forzar la entrada. Pavese está tendido en la cama, muerto, vestido pulcramente. Solo se ha quitado los zapatos. Sobre la mesa de luz hay varios tubos somníferos, vacíos, y un ejemplar de su libro más entrañable, Diálogos con Leuco. Con su letra de araña, Pavese ha escrito en la primera página su última frase. Los perdono a todos, y a todos les pido perdón. ¿Está bien? No se hagan demasiado problema. La autoridad del fracaso. Hay una belleza a la vez trivial y trágica en ese final. Un aire fin de siglo que ha seducido y seduce todavía a quienes cultivan la leyenda de Pavese. La soledad, el anonimato, la búsqueda imposible de una mujer, el tedio de un fin de semana de verano y ese hombre que busca la salvación en una bailarina que no quiere aburrirse. La dignidad teatral de ese suicidio tiene todo para convertir a Pavese en un símbolo de lo que alguien llamaba, hablando de él, sin metáforas, la enfermedad del siglo. Hoy, Pavese es escuchado, ya que no leído, porque es uno de los que habla, y la frase es de Fitzgerald, con, abro comillas, la autoridad del fracaso, cierro comillas. La suya se ha convertido en una vida ejemplar porque viene a probar que toda escritura tiene un secreto y es el lugar de una venganza. El secreto es siempre una grieta, la impotencia, el alcohol, la autodestrucción. La venganza es el castigo que la vida le hace pagar al que escribe. El poeta consume su vida hasta las últimas consecuencias y en el sufrimiento paga el precio de la belleza que produce. Extraña química que necesita del dolor para purificar las palabras. El escritor es el héroe que descubre el uso del sufrimiento en la economía de la expresión, del mismo modo que los santos descubrieron la utilidad del dolor en la economía religiosa. Una sociedad que sostiene en el éxito las razones de su economía es capaz de reconocer las cualidades estéticas del fracaso. La perfección en la muerte constituye, se sabe, un mito aristocrático. La belleza se alimenta de todas las formas del desgaste y la destrucción y especialmente el sufrimiento de ese sacerdote que le está consagrado, del artista. Si sufre como hombre, como escritor es capaz de convertir su sufrimiento en arte. En esta sublimación compensatoria, el fracaso es siempre necesario para el logro profundo de una obra.
Pavese es uno de los mártires de esta superstición y en las circunstancias de su biografía se renueva la leyenda de la soledad del poeta y de su inadaptación frente al mundo. En última instancia, su suicidio es un símbolo porque viene a confirmar la ideología, tan de moda por otro lado desde los tiempos del fascismo, de la impotencia del intelectual, de su inutilidad frente a las sencillas verdades de la vida. Pavese mismo, hay que decirlo, había hecho suyo este cliché. No es casual que en su diario se envíe al escritor con una mujer, identificación paradójica viniendo de un misógino, pero que se sostiene en la idea de la sensibilidad femenina, pasiva del escritor y en la oposición entre vida activa y vida contemplativa. La biografía de Pavese no tiene en realidad mucho sentido si no se introduce en ella su voluntad de fracaso, su manía de autodestrucción, entre comillas, y a la vez si no se tiene en cuenta el héroe romántico que toma la literatura, el escritor como hombre de letras en sentido literal, como el raté, el frustrado, que fracasa siempre en la empresa de vivir, opuesto en todo al hombre simple, al hombre de acción, poseedor de un saber directo y triunfal sobre la vida. El oficio de vivir. En mi oficio soy rey. En 15 años lo hice todo, escribe Pavese en el final de su diario. Si pienso en las vacilaciones de entonces, estoy más desesperado y perdido que nunca. Solo sé cuál es mi triunfo más alto y a ese triunfo le falta carne, le falta sangre, le falta vida, y no tengo nada que desear en esta tierra, excepto aquella cosa excluida por 15 años de fracasos. Este es el balance del año no terminado, que no terminaré. Se trata del balance de una vida, ya se ve. El éxito que buscó desde siempre y que celebra no vale nada. También acá hay una metáfora. En el momento mismo en que su literatura es reconocida, se descubre la gratuidad y el vacío de ese trabajo inútil. ¿Qué hubieras preferido? Parece que anotó Stendhal en un ejemplar de La Cartuja de Parma. ¿Escribir un libro como este o tener 3 mujeres? No hace falta decir cuál hubiera sido la respuesta de Pavese. Sabe bien que son esos 15 años de fracaso los que han hecho su triunfo. Esa cosa excluida es la grieta que la escritura trata de cubrir inútilmente. Pavese condensa su vida en el hueco que va de 1935 a 1950. Esas 2 fechas son la frontera, el límite donde su vida se refleja como en un espejo. En 1935, Pavese está confinado en el sur de Italia, condenado por el gobierno de Mussolini a causa de sus relaciones con los círculos intelectuales antifascistas de Turín. Ese año termina su primer libro, los poemas de Trabajar cansa. Comienza a escribir su diario. Una mujer, la mujer de la voz ronca en los poemas, lo abandona para casarse con otro. En 1950 escribe una novela que lo consagra, La luna y las fogatas, culminando así una producción densa y variada en la que se destaca un conjunto de 4 novelas cortas. El hermoso verano, La casa en la colina, Entre mujeres solas, El diablo en las colinas, que constituyen, como señala Italo Calvino, el ciclo narrativo más complejo, dramático y homogéneo de la Italia de hoy. Afiliado al Partido Comunista desde 1945, está inserto activamente en la vida intelectual italiana. Director de colección en la editorial Einaudi, despliega una intensa tarea de traductor, crítico y ensayista. Ese año otra mujer lo abandona, Constance Dowling, joven actriz norteamericana a quien están dedicados los mejores poemas de su último libro, Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Una simetría casi perfecta legisla los acontecimientos. En el comienzo y en el final hay una mujer perdida. Está el encierro y la soledad, la escritura, el fracaso vital. Lo que tenemos más secretamente siempre ocurre, escribió Pavese. Lo que tememos más secretamente siempre ocurre, escribió Pavese, en el comienzo y en la última página de su diario. Esta frase escrita 2 veces es un oráculo, es la escritura del destino. En esos 15 años Pavese intentará adivinar cuál es el secreto que se encierra en ese oráculo. Quiere saber qué es lo que se teme más secretamente para poder, entonces, realizarlo. La tentación del suicidio. El desciframiento de ese enigma ha producido uno de los libros más bellos de la literatura contemporánea. El oficio de vivir. Jeroglífico lleno de silencios y de oscuridad. En ese diario, que comienza en el encierro del confinamiento y termina en el encierro de una pieza de hotel,
podemos decir que está todo pavese. Novela moral, monólogo que avanza sin citar los acontecimientos, atento solo a la lógica perversa de la repetición. Este libro admirable está cargado de una atención a la vez lúcida y trágica. Cuando un hombre se encuentra en mi estado, escribe en las primeras páginas, solo le resta hacer examen de conciencia. No tengo motivo para refutar mi idea de que cuando acontece a un hombre no tengo motivo para refutar mi idea de que cuanto acontece a un hombre, está condicionado por todo su pasado. En suma, es merecido. Solo así se explica mi actual vida de suicida, y sé que estoy condenado a pensar en el suicidio frente a cualquier dificultad o dolor. Eso es lo que me aterra. Mi principio es el suicidio, jamás consumado, que no consumaré jamás, pero que acaricia mi sensibilidad. En esa frase hay una doctrina y una fatalidad. El énfasis está puesto, como se ve, en la idea del suicidio. Allí está la tentación y el terror. Y el terror, lo que Pavese llamaba su vicio oculto. Basta revisar su correspondencia para encontrar desde el comienzo la misma observación. Pienso en el suicidio. Escribe el 22 de octubre de 1926. Y en septiembre de 2027, desde hace un año, pienso siempre en el suicidio. Obsesión secreta, pasión solitaria. El suicidio es un vicio del pensamiento, manía del intelectual que piensa demasiado, que está condenado a pensar. El trayecto que lleva desde esas cartas escritas a los 18 años hasta la pieza de hotel donde se encerrará para morir está narrado en el diario, El oficio de vivir, que alguien llamó, sin malicia, el oficio de morir, no es en el fondo más que una lenta construcción de ese tránsito, un trabajo empecinado por convertir el pensamiento en acción. La función del diario es hacer posible el suicidio. De hecho, ha escrito Stendhal, un diario es siempre una especie de suicidio. Este movimiento explica la técnica que sostiene su escritura. A menudo Pavese se desdobla. Habla de sí mismo en segunda persona. Juega con el doble. El texto es un espejo y en él se trata de convencer al otro. De ahí deriva esa pasión helada, ese aire de manual del perfecto suicida que le ha hecho decir en Linuta o Lunuta, perdón por la pronunciación, a un hombre optimista como Davide Lajolo, que El oficio de vivir no es un libro para leer. Relato vacío, relato donde solo se registra el pensamiento de la muerte. Al mismo tiempo, Pavese escribe el diario para postergar el suicidio. En este sentido, el trabajo con el doble es, como siempre, un modo de conjurar la muerte. Texto límite. El deseo que lo recorre es el de estar muerto y a la vez poder escribir sobre esa muerte. Esta es la contradicción que resuelve imaginariamente el mito del doble, que se fascina con la idea del suicidio. La última frase del texto, implacable, hace ver que la escritura era su última defensa. Basta de palabras. Un gesto, no escribiré más. En el futuro de ese verbo está la muerte, lo que vendrá cuando ya no se escriba. Libro donde se trenzan la muerte y la escritura. El diario de Pavese es uno de esos raros documentos, como el diario de Kafka, The Crack Up de Scott Fitzgerald, La tumba sin sosiego de Cyril Connolly, L'Âge d'Homme de Michel Léry, para los que la literatura no termina de encontrar un lugar. A 13 años de su fin, la lectura de ese libro casi perfecto asegura el único recuerdo de Pavese que interesa. Él es ese libro, y cuando en próximos aniversarios el olvido haya borrado las circunstancias biográficas que hicieron posible su escritura, o cuando el recuerdo tergiverse de tal modo su biografía que incluso su suicidio se haya convertido en una circunstancia feliz, Pavese habrá de ser visto, seguramente, como el hombre que ha escrito en El oficio del vivir alguna de las páginas más memorables de la literatura contemporánea. Este es el artículo que le dedica Piglia a Cesare Pavese y sus diarios El oficio de vivir. Como vemos, yo creo que una de las primeras ideas que se conectan al leer los diarios de Pavese y al leer este artículo es que en Ribeiro también encontramos esa misma
tentación, no hacia el suicidio, pero hacia el fracaso, ¿no? Y la insistencia que hace Piglia en marcar que es la propia insistencia en el fracaso y la propia escritura alrededor del fracaso lo que hace que ese registro de diario lleve a Pavese a escribir una gran literatura en su diario. De hecho, pues cuando se habla del diario también dialogamos con lo que Deleuze y Guattari llaman la literatura menor, ¿no? Que como cita aquí Piglia a Kafka, es esta literatura donde, como por ejemplo Kafka decía que no tenía tiempo para escribir su gran obra y los propios textos y las propias entradas donde hablaba de no tener tiempo de escribir una gran obra es lo que hace en la gran obra. Y esto es un análisis que no es mío, es un análisis de la conferencia que le dedica Ernesto Castro a El Diario, que se titula El Diario como género filosófico, que recomiendo muchísimo, es una gran conferencia. Y Piglia también obviamente bebe de Pavese, por ejemplo en esta necesidad o en este uso del doble como forma de verse en el propio diario, ¿no? Comentábamos al inicio que él sostenía en su poética esos postulados narrativos que lo hacían a llevar, que lo llevaban a nombrarse Emilio Renzi en sus diarios y en muchas veces tratarse como una persona desdoblada, ¿no? Hasta como un tercero. De hecho, el diario comienza con un pequeño texto introductorio, con, con una nota del autor primero y luego con un primer texto que se llama En el umbral. Y es un texto que está muy bien escrito donde habla de Emilio Renzi, es decir, de él mismo, como si él estuviera conversando con Emilio Renzi. Y eh, ahí nos muestra esa primera entrada a ese desdoblamiento y cuáles son las posibilidades narrativo-literarias y poéticas a partir de este desdoblamiento. Piglia eh, dedica 50 años o más a estos diarios y es un texto fundamental no solo para la interpretación de la obra de Piglia, sino como un texto de goce literario, de placer literario, del placer del texto y de la lectura del texto. Y es uno de los diarios donde constantemente Piglia reflexiona en torno al propio ejercicio del diario, ¿no? Cosa que por ejemplo, ahora me ha llevado a preparar también un texto sobre el diario. Eh, una de las fuentes es la conferencia de Ernesto Castro. Y bueno, yo creo que en la conferencia de Ernesto se condensan gran parte de las ideas que uno puede tomar, pero también podemos llevar estas ideas del diario, sus implicaciones filosóficas, teóricas, interpretativas, a ver el diario también como una posibilidad ficcional y narrativa, ¿no? Que obviamente ya aquí lo hace Piglia con este desdoblamiento, pero también para construir ficción a partir del diario, sin obviamente ese espejo inicial o inclusive ese falso espejo que se intenta hacer en el diario. Quería hablarles de Piglia. Considero que vale la pena seguirlo leyendo, seguirlo trayendo, seguirlo comentando, especialmente porque Piglia se ha abierto un espacio como ese último intérprete de Borges. Tiene este programa que considero que ha sido uno de los momentos más importantes de la televisión pública, no solo argentina, sino televisión pública en general, hispana, que es estas clases que realiza Piglia sobre Borges, que son transmitidas en televisión, donde Piglia hace un muy buen análisis
una muy buena síntesis de la obra de Borges, ¿no? Y también Piglia dedicó su vida a llevar juegos literarios a sus límites, en centrarse en sus matices y a reflexionar en torno a la literatura. Le dedicó muchos textos y gran parte de su vida también a la teoría literaria. Quería hablarles hoy de Piglia y de su artículo sobre Cesare Pavese. También a partir de aquí podemos armar un puente para hablar sobre Ribeiro, ¿no? Porque como hablábamos con Pavese, que era La tentación del suicidio, el diario de Julio Ramón Ribeiro, el escritor peruano, se llama La tentación del fracaso, que fue eh, el primer diario que yo leí con eh, gran afán, porque es un diario que realmente está muy bien escrito y que se condensa, por ejemplo, en el texto de Ribeiro titulado Prosas apátridas, publicado inicialmente en Tusquets y ahora está publicado en Seix Barral. Gracias.